Bien. Bueno, primero le doy la bienvenida, ¿sí? Mi nombre es Mónica, para los que no me conocen, y voy a impartir una charla, voy a hablar un poco de lo que es la enfermedad, ¿sí? Y de para qué nos enfermamos, ¿sí? Esta mirada va a ser desde la decodificación biológica, es decir, va a ser una mirada particular con respecto, ¿no?, a lo que ya conocemos como enfermedad. Bueno, voy a compartir pantalla. La idea, ¿sí?, es justamente acercar otra forma de ver las enfermedades, de entenderlas por otro lado, ¿sí? No pretendo que me crean, simplemente que, a ver, si se quedan reflexionando, muchísimo mejor sobre esto, que lo verifiquen, ¿sí? Porque la idea no es imponer algo, sino dar como otra herramienta en la cual la persona pueda experimentar y utilizar la enfermedad en algo mucho más positivo que simplemente sufrir o padecer un dolor, ¿sí? Que entienda para qué se enferma y ojalá este sea el cuestionamiento, la pregunta que se hagan y que estén abiertos a verla de otra posibilidad, ¿sí? De otra manera. Si puedo decir ya desde el título, no le puse por qué nos enfermamos, ¿sí? Porque cuando nosotros nos preguntamos por qué, eso nos lleva a una respuesta que tiene que ver con una creencia y me lleva a otro por qué. Es decir, no la termino nunca, ¿sí? Y cada uno puede decir que nos enfermamos porque hace frío, porque hay un virus, un montón de cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos para qué, ya sea en esta pregunta, en este título, ¿sí?, estamos abriendo, estamos encontrando un valor y estamos buscando, más que encontrando, ¿sí? Porque eso nace de nuestra, digamos, de nuestra acción, ¿sí? Estamos buscando, ¿sí?, tener otro significado y entender como un propósito, ¿sí? Como es ampliar ese conocimiento. Por eso nos preguntamos para qué nos enfermamos. Como decía, esta charla va a ser desde la mirada de la decodificación, ¿sí? Próximamente voy a hacer una charla explicando un poco qué es la decodificación biológica, descodificación, pueden encontrarlo también como biodecodificación o bioneuromoción también, todo depende de si son marcas registradas o no, ¿sí? Pero en definitiva, decodificar viene de código y bio de biología, ¿sí? Así que vamos a estar hablando un poco de eso, ¿sí? De la biología. Bien, entonces, primero para entender, ¿sí? A ver, tenemos dos definiciones desde, digamos, lo común y corriente o lo que yo puedo encontrar en el diccionario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a una enfermedad, lo que sabemos es que es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa externa o interna, ¿sí? Es decir, de algo que sucede en el afuera, como puede ser un virus, un contagio, ¿sí? O interna, pero por el mal funcionamiento, no porque acá vamos a ver del lado interno desde otro lado, y es eso lo que voy a explicar, ¿sí? Como otra definición tenemos que es una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar, ¿sí? Es decir, con la segunda definición ya quedamos como que no podemos, que si nos enfermamos estamos al horno, por así decirlo, ¿no? Que, a ver, puede desembocar en la muerte o en el sufrimiento, ¿sí? Pero como que no hubiera marcha atrás o que no puedo salir, dependiendo qué enfermedad, ¿sí? Bien, desde acá la propuesta, desde esta charla, es verlo desde otro lado, ¿sí? Bien, entonces, como dije al principio, lo vamos a ver desde la mirada de la decodificación biológica, ¿sí? Entonces, tenemos una nueva definición de lo que es enfermedad, ¿sí? Entonces, es una adaptación biológica a conflictos determinados en donde mi capacidad de respuesta, ¿sí?, ante estímulos externos. Después voy a ampliar un poco lo que es capacidad de respuesta. Esto vendría a ser, traducido o al criollo, ¿no?, algo que sucede en el afuera y es qué es lo que hago yo con eso que sucede en el afuera, ¿sí? Lo que sucede en mi vida, en mi cotidiano, ¿sí? Entonces,
Decimos que esa adaptación es a conflictos determinados, ¿sí? Porque no todo me provoca conflicto, y está limitada ya sea por creencias o porque nos encontramos ante situaciones condicionadas por hechos del pasado. Y acá me voy a explicar un poco, ¿sí? Todos tenemos creencias, ya sea culturales, sociales, ideológicas, religiosas. Más allá de esas, también estoy hablando de creencias que ya ni siquiera son muy inconscientes, ¿no? O que ya están muy insertadas en lo que es el inconsciente colectivo, como por ejemplo, si hace frío me resfrío. Es como que esa creencia, ¿sí? Es como pensar que, bueno, que no estaríamos preparados para enfrentar el frío, ¿sí? Y que eso nos va a hacer mal. Bueno, esto también puede llevar a enfermarnos. ¿Por qué? Porque es una creencia y porque de alguna manera se hizo como carne, ¿sí? En las experiencias que venimos teniendo, ¿no? Y que, bueno, a ver, esto lo decía mi abuela y seguramente lo escuchó de su mamá, de su abuela y así sucesivamente. Entonces se fue como metiendo muy, muy en nuestro inconsciente, ¿sí? Ahora, cuando me refiero que nos encontramos ante situaciones condicionadas por hechos del pasado, ¿sí? A este pasado puede ser mi vida contemporánea, en la cual tuve determinadas experiencias, por supuesto emociones, determinados pensamientos, y eso lo que hace es que, de acuerdo a lo que yo fui viviendo, cuanto más chica soy, menos conciencia tengo de discernimiento. Cuando nosotros somos pequeños, no estamos maduros emocionalmente o psicológicamente, ¿sí? Entonces, nos suceden cosas en las cuales sacamos conclusiones y a partir de eso es como que vamos creciendo, ¿sí? Vamos creciendo y la vida nos va poniendo experiencias, vivencias, ¿sí? Para que podamos justamente expandir eso, ¿sí? Este es un sistema de protección de nuestra psique. No podríamos vivir con tantos conflictos activos, por así decirlo, ¿sí? Por eso hay mecanismos de defensa de olvido, de pérdida de memoria y demás, ¿sí? También cuando me refiero a situaciones condicionadas por hechos del pasado, es porque nosotros venimos trayendo toda una historia familiar, es decir, de todo nuestro clan, de nuestro árbol genealógico, ¿sí? Entonces, eso que está muy, muy inconsciente, eso se llama inconsciente familiar, ¿sí? Y prevalece sobre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Lo que sucede es que cuando yo tengo un conflicto, vamos a decir, pierdo el trabajo, ¿sí? Mi respuesta, ¿sí? Va a ser, es decir, lo que yo haga con eso, va a ser bastante automática, por así decirlo, ¿sí? No sé si tengo tanta conciencia para elegir qué hacer o analizar esa situación, sino que la va como a resolver, por así decirlo, o a nivel inconsciente, ¿sí? Entonces, esto sucede que quizás mi bisabuela, ¿sí? Perdió su trabajo, o mi bisabuelo, ¿sí? Perdió su trabajo, y yo voy a actuar quizás de la misma manera que él actuó, que él pudo o no pudo, qué cosa hizo y no hizo. Entonces, a eso también es una respuesta que yo tengo, ¿sí? En nuestro cerebro que almacena, en nuestro tallo cerebral, ¿sí? Está todo almacenado, lo de supervivencia, ¿sí? Y es la respuesta que yo voy a tener ante ese conflicto, ¿sí? Pero va a ser una respuesta que hoy por hoy, al día de hoy, está obsoleta. Entonces no me sirve. Como no me sirve, el inconsciente lo que va a hacer es buscar una adaptación biológica a este tiempo. ¿Por qué? Repito, es decir, de manera inconsciente yo voy a intentar resolver o no resolver, ¿sí? De acuerdo a cómo lo hizo mi bisabuela, o mi bisabuelo, o mi abuelo, o cualquier ancestro, ¿sí? El tema es que esa respuesta ya está obsoleta. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en otro tiempo y yo quizás tengo otras herramientas. Pero ¿qué pasa? Esto funciona justamente porque es algo de supervivencia, es un automatismo. No puedo yo, ¿sí? Si le hago a alguien un ejercicio de hipnosis,
lo que podemos hacer es justamente a esa situación como ponerle una lupa y analizarla, lo que siento, lo que pienso, pero como sucede tan rápido, ¿sí? Es por eso que es automatizada, ¿sí? Porque es la mejor respuesta que yo tengo. Esto es evolutivo, ¿sí? Bueno, y esto tiene que ver justamente porque nuestro cerebro tiene la función de garantizar la vida al minuto siguiente, ¿sí? Es decir, mi cerebro siempre está en el futuro. Por lo tanto, ante una situación vivida como impactante o traumática, cuando hablamos de una situación vivida como impactante o traumática, es justamente lo que la persona vive. Como verán, no pongo un ejemplo particular de algo, porque esto tiene mucho que ver con la actitud que yo tenga hacia eso. Y la actitud, ¿sí?, para ver las cosas de manera neutra, lo que me lo da es ampliar mi conciencia, ¿sí? Bien, entonces, ante una situación vivida como impactante o traumática, ¿sí?, el cerebro va a disparar una solución a través de la biología. Es decir, yo de manera consciente, ¿sí?, tengo determinado conflicto. De manera inconsciente llevo toda esa información, a ver, los que crean de vidas pasadas, de mi árbol genealógico, de momentos de mi infancia, del momento de proyecto y sentido, que es el periodo cuando estoy en la panza de mamá, ¿sí? 9 meses antes, durante y hasta los 3 años es totalmente inconsciente. Entonces todo eso se graba, ¿sí? Y queda en el inconsciente, ¿sí? Queda como en un baúl guardadito hasta que la misma realidad muchas veces me lo pone enfrente para que yo me genere una capacidad. Y voy a seguir hablando de esto para seguir explicando, ¿sí? Entonces, la solución es a través de la biología. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿sí? Esto es también un poco para aclarar que la decodificación o biodecodificación no es tanto una técnica espiritual, ¿sí? Sino más bien una ciencia empírica, es decir, se va probando con los hechos, ¿sí? Voy haciendo experiencia. Es por eso, ¿sí?, que todos pertenecemos o tenemos un espíritu, ¿sí?, o un alma, mejor dicho, que se une a un gran espíritu, ¿sí? Es como que haciendo una distinción, el alma es más particular y es cada uno, ¿sí?, de nosotros tenemos un alma, un programa, ¿sí?, se llama programa también, porque tiene que ver con lo que vinimos, nuestra misión en la vida, lo que vinimos a hacer, ¿sí? Y es diferente para cada una de las personas. Ahora, todos, ¿sí?, pertenecemos a un gran espíritu, a una conciencia universal, ¿sí? A ese espíritu pertenece todo lo que tenga vida en este plano, ¿sí? Por eso es diferente. Bien, somos luz, esto quizás lo han escuchado muchas veces, ¿sí? Bien, somos parte de un todo y de una conciencia universal. Solo que nosotros vivimos como la otra polaridad, ¿sí? Es como que, bien, somos perfectos, luz, puro amor, pero realmente no vibramos en este plano así, ¿sí? Bueno, justamente es porque nuestro propósito en esta existencia, ¿sí?, en este plano, es hacernos conscientes de ello, ¿sí? Es por lo cual que vivimos situaciones difíciles para trascender y autoafirmar lo que nunca dejamos de ser. Es decir, yo, para conocer la felicidad, tengo que vivir experiencias de tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo dual, ¿sí?, en donde todo tiene su antagónico, por así decirlo, ¿sí? Entonces, es importante entender que somos esto, ¿sí? Y que bueno, que también tenemos un ego, que sería lo contrario, es decir, lo que a mí me define como la personalidad, ¿sí?, lo que a mí me distingue de las otras personas también, y de alguna manera me separa. Bueno, acá puse una frase que dice: el agua que está dentro de una botella cree que tiene forma de botella. Esto es de Alejandro Jodorowsky.
porque justamente es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Si somos luz, no tenemos límites, no tenemos forma, ¿sí? Y nuestro cuerpo físico sí tiene forma, y es concreto, y tiene muchos límites. Tiene que ir al baño, tiene que comer, tiene que respirar, ¿sí? Tiene que reproducirse. Entonces, de alguna manera es como el cuerpo físico, esa botella que no permite que expandamos toda nuestra luz, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender de alguna manera a conciliar, ¿no? A tener un cuerpo con limitaciones, ¿sí? Y también entender que somos luz habitando en ese cuerpo, ¿sí? Somos el vacío habitando el cuerpo. Entonces, siguiendo un poco con este ejemplo, ¿sí? De la botella, es como el cuerpo físico, ¿sí? Que tiene un montón de limitaciones y obviamente va a quedar como, vamos a decir, el alma o esta luz que somos como limitada, ¿sí? Va a quedar como encerrada, atrapada ahí. Por eso es importante la conciencia, ¿sí? Ampliar la conciencia de que somos más que eso, ¿sí? Bien, la decodificación biológica o biodecodificación está basada bueno, en biología, y esto es gracias a la nueva medicina germánica. Si ustedes pueden y quieren, pueden indagar, buscar un poco el doctor Hammer, ¿sí? En Google e investigar un poco más. Se llama nueva medicina germánica, pero hago una aclaración, ¿sí? En realidad no es una nueva medicina, no es que sí es una nueva forma de ver la medicina, pero no es algo que este doctor, ¿sí? Que era oncólogo, médico clínico, entre otras especialidades, ¿sí? No es algo que inventó, no, es algo que redescubrió y que le encontró otro sentido, nada más, pero no es nueva, ¿sí? Nueva puede ser la forma de verla y de observarla, ¿sí? Bueno, entonces, si quieren pueden googlearlo y ver, conocer más la historia de este médico, ¿sí? Sí es el descubridor de 5 leyes biológicas. ¿Por qué? Porque la decodificación se basa en 5 leyes biológicas, en física cuántica, en psicología transpersonal, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta que nuestros conflictos, ¿sí? No son psicológicos, sino que son biológicos. Es decir, siempre hay algo detrás de la biología. Es por eso, ¿sí? Que la solución es a través de una enfermedad, porque los conflictos son biológicos, ¿sí? Bueno, entonces acá un pequeño resumen, ¿sí? Del descubrimiento del doctor Hammer, y fue a fines de la década de los 70 y a raíz de un cáncer testicular que él mismo, ¿sí? Padeció, que lo lleva a investigar más sobre su enfermedad. Se da cuenta que detrás de su enfermedad había un hecho traumático, un drama vivido en soledad, sin poder expresar con palabras, sin solución aparente y experimentado como un shock emocional, que lo llevaron a desarrollar esa enfermedad en particular. Es decir, es esto lo que él se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser? También su mujer desarrolla un cáncer y él se pregunta, dice, bueno, pero somos personas sanas, nunca estuvimos enfermas, ¿cómo puede ser que de un poco tiempo, ¿sí? Tengamos esta enfermedad? Bueno, entonces, está muy buena la historia si la quieren conocer, porque este hecho traumático habla justamente de que, bueno, que a su hijo recibe un disparo y está unos 4 meses aproximadamente en coma y después fallece. Bueno, este es el hecho traumático, ¿sí? Que él lo vive como de un día para el otro, ¿sí? Y empieza justamente a desarrollar o hacer, como decimos en decodificación, un cáncer testicular. Y no es casual que sean los testículos, justamente en el órgano que es para dar vida, para crear vida, ¿sí? Eso cuando hablamos, ¿no? Eso es lo que tiene decodificación. Como es muy puntual, el órgano habla por la persona, por así decirlo, y yo puedo, como darme cuenta, ¿no? A ver, cómo lo está viviendo la persona, ¿sí? No sé qué es lo que está viviendo la persona, pero sí cómo. Es decir, cuando hay un tema a nivel testículos
útero, mamas, es muy probable que sea algo con respecto a hijos, ¿sí? A casa, a la descendencia, ¿sí? Con respecto al hombre. Es por eso que es muy puntual, ¿sí? Entonces, muchas veces para decodificar las preguntas que hago, es decir, cuanto más concreto sea el diagnóstico, muchísimo mejor, más precisa la pregunta, ¿no? Entonces, como que la persona no va a una terapia convencional, ¿sí? Y simplemente habla de sus problemas, sino que vamos directo, ¿sí? Directo a lo que es la problemática, ¿sí? Bien, el doctor Hammer entonces habla de que nos enfermamos fundamentalmente por dos razones, ¿sí? Primero, el desamor hacia uno mismo, la famosa desvalorización. El apego, no solo emocional, hacia los otros, sino a una idea, a una situación, a una creencia, a cosas materiales, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál sería la función de la enfermedad? La enfermedad tiene un sentido biológico, ¿sí? Y ese sentido biológico es de reemplazar momentáneamente esa incapacidad. Luego, en otras diapositivas, voy a explicar a qué le llamo o a qué me refiero con incapacidad, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Es algo que yo explico siempre en una consulta, ¿sí? En una sesión, es entender que nuestra biología lo que hace, ¿sí? Es separar la información, ¿no? De la afuera, es decir, el universo. Nosotros estamos en contacto, ¿sí? A través de nuestros sentidos con cosas que vemos, que escuchamos, ¿no? O sea, todo lo que percibimos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo un conflicto específico, ¿sí? No no va a ser aleatorio, ¿sí? El órgano que enferme, ¿sí? Sino que justamente va a tener que ver con el conflicto que yo tenga. Entonces, nuestra biología es como que separa, ¿sí? Lo que yo veo como conflicto, ¿sí? Y recordando que los conflictos son biológicos. Entonces, es a través de los sentidos que percibimos y hacemos una interpretación del entorno, ¿sí? Percibir es justamente hacer una interpretación. Y como dije antes, es a través de los sentidos, ¿sí? Es por esto que a la enfermedad no hay que combatirla o eliminarla, sino comprenderla, ¿sí? Independientemente de que el cuerpo se sane, ¿sí? Los síntomas pueden aliviar, ¿sí? Yo cuando una persona me consulta, muchas veces le digo, bueno, podemos trabajar eso, ¿sí? Pero no esperes como resultado sanarte, porque quizás esto no va a suceder. Es decir, a lo que voy es que no está mal enfermarse, ¿sí? Sino cuando yo puedo entender para qué está una tumoración, una proliferación celular, cuando me sucede lo que me sucede, ¿sí? Tiene un sentido biológico, para algo está. Si no, estaría asumiendo que la naturaleza se equivoca, y no es así. Entonces, comprenderla, ¿sí? Es saber que tenemos muchas limitaciones, muchos bloqueos y muchas cosas de las cuales no nos creemos capaces que podemos hacer, ¿sí? Que podemos lograr, conseguir, superar, ¿sí? Entonces, nuestra enfermedad puede estar diciéndonos mucho más de lo que nosotros creemos que sabemos. En todo caso, lo que debemos sanar es nuestra percepción. Y como dije antes, a mayor amplitud de conciencia, ¿sí? Menor destino. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que yo vine a transitar en este plano como misión de vida, ¿sí? Y una misión de vida muchas veces puede ser algo difícil, complicado, ¿sí? Lo que va a suceder, ¿sí? Es que de alguna manera está, por así decirlo, escrito lo que yo vengo a hacer, las experiencias que vengo a tener, ¿sí? Pero si yo tomo conciencia del propósito, ¿sí? Del para qué yo las tengo, puedo ampliar mi conciencia y a mayor conciencia, menor destino, ¿sí? A menor conciencia, mayor destino, es decir, más problemas y más situaciones difíciles voy a vivir. ¿Por qué? Porque voy a estar acumulando, ¿sí? Aprendizajes en los cuales no trasciendo, no aprendo, me quedo.
Y como la vida es tan sabia, vuelve a ponerte una y otra vez escenarios, ¿sí? Quizás con diferentes personas, en otra época, obviamente, ¿sí? Pero lo que me vuelve a suceder es siempre lo mismo, ¿sí? Suele ser repetitivo. Cuanto más repetitivo, muchas veces para mí es más fácil ayudar a la persona, ¿sí? Porque pretender decodificar algo que me pase y que lo veo como malo, ¿sí? Es como, bueno, no entender un poco las reglas de la vida, ¿no? Que hay conflictos, que hay situaciones, ¿sí? Un poco eso, ¿no? Bueno, y acá viene entonces, ¿a qué nos referimos con no tener capacidad de respuesta? ¿Sí? Bien, nuestro cerebro, ¿sí? Que no es la mente, ¿sí? Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente, la psique, ¿sí? Que va más allá de estar dentro de mi cabeza, como el cerebro, ¿sí? Sino que mente soy todo, ¿sí? Se expande, no tiene forma. Bueno, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios y tenemos el hemisferio masculino, el izquierdo, ¿sí? Es nuestra parte racional. Desde este hemisferio vemos todo separado, es decir, vemos a cada uno de nosotros, ¿sí? De manera individual. Veo que, no sé, este es un celular, que esto es una silla, ¿no? Está todo dividido, ¿sí? Justamente por eso, porque se encarga de fraccionar la realidad, de dividir las cosas, de separarlas, el tiempo para poder comprenderlo, ¿sí? Lo separa en un pasado, en un presente y en un futuro, ¿sí? Entonces, cuando actuamos desde el ego, ¿sí? Es a través de este hemisferio, ¿sí? Porque el ego justamente tiene que ver con aspectos de la personalidad y es el que juzga diciendo, bueno, aquel es tímido, aquel es bueno, aquel es malo, ¿no? Y con eso estoy etiquetando y por lo tanto separando, ¿sí? Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una función y convivimos con los dos hemisferios, ¿sí? Y con una parte que podríamos decir de esencia y con una parte egoica. Y esto está perfecto, ¿sí? Es así. No es ni bueno ni malo, no puedo trabajar una parte o trabajar la otra. No, no. El tema está en equilibrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho, el femenino, es mi parte creativa, es mi intuición, ¿sí? Cuando actuamos desde la esencia, desde la conciencia, ¿sí? Conciencia con S, porque hablamos de una conciencia universal. Cuando estamos hablando de conciencia sin S, lo que estamos hablando es de la conciencia que se tiene moral, del bien y del mal. No tengo que ir por allá, no puedo cruzar la calle por el medio, no puedo estacionar acá. Eso tiene que ver con lo que está bien, con lo que está mal, y quizás culturalmente en este país está bien, pero en otro país la moral es otra, ¿sí? Por lo tanto, también podemos decir que nuestro inconsciente no tiene moral, es amoral, ¿sí? Entonces eso tiene que ver justamente con leyes, normas, ¿no? Establecidas. Bien, entonces, desde el hemisferio cerebral derecho no actuamos desde la dualidad, porque aparece la conciencia de unidad. Todos somos uno. Me siento parte de la totalidad, porque soy parte de la totalidad, ¿sí? Entonces acá no soy, somos, ¿sí? Entonces, a ver, estos dos hemisferios están, ¿sí? Entonces, no puedo eliminar ni a uno ni al otro, ¿sí? No puedo hacer crecer mi luz, mi parte de esencia, ¿sí? Y olvidar de la otra. ¿Por qué? Porque estoy en un mundo donde también necesito el ego, ¿sí? Diferenciarme de los demás, ¿sí? No, no voy a dejar tampoco, ¿sí? Que el ego dirija mi vida, ¿sí? Pero sí que esté como copiloto, eso sí. Bien, esta analogía la podemos hacer, ¿sí? Con esta imagen, ¿no? Que es justamente del yin y el yang. Y dentro de cada uno, ¿sí? Hay dos lobos. Entonces, uno es negativo, ¿sí? Y uno es positivo. El tema de que muchas veces cuando hablamos de energías negativas y positivas, masculino y femenino, se suele caer como que en si es bueno o si es malo. No, no, simplemente con dos polaridades diferentes, ¿sí? Entonces,
tenemos esta lista del lado negativo, ¿sí? Y del otro positivo, ¿sí? Entonces, a ver, la idea es, está bien, ¿no? Acá dice, ¿qué lobo ganará? Bueno, el que alimentes, ¿sí? El tema también es poder equilibrar, porque no es que yo voy a, porque si no caemos en otro error de percepción, y es querer de eliminar la tristeza, la ira o lo que yo considero como negativo o que no me gusta, ¿sí? Y la idea es integrarlo. Ahora, ¿sí? Yo puedo entender, no sé, que la capacidad humana puede asesinar, ¿sí? Somos capaces de asesinar. Ahora, otra cosa diferente es elegir no hacerlo, ¿sí? Pero cuando yo asumo, estoy integrando, ¿sí? Que puedo asesinar, que puedo robar, que puedo cometer un montón de cosas a las cuales juzgo como malas. Eso no quiere decir que la persona que las haga tenga una condena, ¿sí? O haya determinadas leyes, ¿sí? Que lo condenen. Pero una cosa es integrar y saber que yo lo puedo hacer y otra cosa es elegir hacer otra, ¿no? Por el bien mayor, por supuesto, ¿sí? Eso me parece muy importante porque va a suceder algo, ¿sí? Y esto muchas veces lo explico en las sesiones. Y lo que sucede es que la persona quiere ser buena, ¿sí? No sé, humilde, bondadosa, un montón de cosas, ¿no? Que dice acá, y, o por ejemplo, pasa mucho con la mentira. Y la persona detesta la mentira, la condena, la juzga, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros esa mentira, ¿sí? Hay que integrar que somos capaces de mentir. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer si no es proyectar. Hay un mecanismo de psicología que nosotros no podemos evitar, ¿sí? Que funciona, sí lo podemos usar para nuestro favor, y es que yo me proyecto ante los demás. Y si yo juzgo lo que es la mentira, ¿sí? Y yo digo, no, yo siempre digo la verdad, soy muy justa, ¿sí? Estoy como en una polaridad, lo que voy a hacer es enfrentarme con un montón de situaciones que tengan que ver con la mentira, ¿sí? Justamente porque la estoy sacando hacia afuera como sombra, ¿sí? Como no la estoy integrando, ¿sí? Lo mismo sucede con el tema de la seguridad, ¿sí? Cuando yo veo que en el afuera hay mucha inseguridad, ¿sí? Es porque, primero, que la palabra inseguridad, ya con el prefijo in, que viene del inglés, lo que estoy diciendo que significa dentro es que la seguridad está dentro, ¿sí? Entonces, estoy sacando la seguridad y la estoy proyectando. Entonces, cuando yo digo que hay una persona, ¿sí? U otras personas que me pueden hacer daño, es porque yo no estoy integrando en mí estas condiciones que son oscuras, que vienen a ser mi sombra. Y como no lo integro, ¿sí? Porque solamente estoy trabajando una polaridad y es ser una persona buena. Hay una frase de Jung que dice, si es que la han escuchado, prefiero ser una persona completa antes que ser una persona buena. Se refiere a esto, porque una persona completa, ¿sí? Entiende que la mentira está dentro suyo, pero elige no mentir, ¿sí? Entonces, sucede mucho esto, ¿no? En las consultas me pasa de que, bueno, todo lo proyecto hacia afuera. ¿Por qué? Porque no lo integro, no lo concibo en mí. Como trabajo solamente la polaridad que considero que es positiva, que es buena, ¿sí? Me olvido de eso. Y es simplemente un error de percepción. Cuando yo integro y sé que puedo también hacer un montón de cosas malas, entre comillas, ¿sí? Lo que estoy haciendo, estoy integrando. Pero elijo la otra, ¿sí? Es muy importante. Es muy importante para no vivir situaciones totalmente polarizadas. Polarizada es que, bueno, yo estoy en negro y los demás están en blanco, entonces, y detesto el blanco, ¿no? Porque trabajé, qué sé yo, solamente un solo lado, ¿sí? Y por eso acá está el dibujo, ¿sí? Del yin y el yang, justamente, ¿no? Porque hay blanco y negro y están balanceados, ¿sí? No hay ni más ni menos del otro. Y así es el universo. El universo es incluyente, no excluyente. Por lo tanto, cuando yo estoy juzgando algo, lo estoy excluyendo y, por supuesto, lo estoy potenciando, ¿sí? Entonces, es por falta de desconocimiento, ¿no? Y también por
digamos, por un aprendizaje, ¿no? Por, obviamente, cosas que nos enseñan en casa y que, nada, está perfecto. Este es un concepto de biología y está bueno entenderlo para ver cómo funciona, ¿sí? La vida, más que nada. Bien, entonces, como hablábamos de dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y si estoy polarizado en uno de ellos, solamente es al que le presto atención. Desde el ego, entonces, reaccionamos, ¿sí? Actuamos de manera impulsiva, atacamos, nos defendemos, culpamos, nos victimizamos, nos justificamos o justificamos al otro, ¿sí? Entonces, tenemos la reacción. Ahora, desde nuestra esencia, ¿sí? Respondemos, actuamos desde el amor, la compasión, actuamos desde la unidad. El otro es mi reflejo, el otro soy yo, ¿sí? Somos. Y hay responsabilidad, ¿sí? La habilidad para responder. Entonces, esto es muy importante porque con la reacción es un automatismo, no tengo que pensar, ¿sí? En cambio, la responsabilidad me genera a prestar atención a mis hábitos y justamente cambiarlos para que deje de ser un hábito y se convierta en una habilidad. Y la habilidad lo que necesita o lo que precisa, ¿sí? Es práctica. Entonces muchas veces, ¿no? En una consulta no hay cosas mágicas para hacer o soluciones que yo le doy. ¿Por qué? Porque en una sesión de decodificación la persona también tiene que poner parte de sí. Y a muchos no les gusta, ¿no? No nos gusta, ¿no? Es como que queremos las cosas más simples, ¿no? Es como, bueno, tengo miedo y a algo y me quedo porque tengo miedo y no trasciendo, ¿no? Entonces es ahí donde realmente, superamos eso, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la reacción y la responsabilidad, ¿sí? Ojo, esto tampoco quiere decir que cuando nos enojemos por una situación, ¿no? Que viva todo muy zen, muy espiritual y que está todo perfecto. No, no. Cuando me tengo que enojar, me enojo y cuando no me tengo que enojar, no me enojo, ¿sí? Es decir, la reacción es cuando, a ver, realmente la emoción me toma a mí y yo no la utilizo. Y ahora vamos a ver un poco qué son brevemente, ¿sí? ¿Para qué son las emociones, ¿sí? Bien, entonces, cuando tengo una situación en el afuera, ¿sí? Esta frase me gusta mucho porque la primera vez que la leí realmente me pegó porque dice, bueno, ¿me ofendiste o será que en realidad me informaste en dónde están abiertas mis heridas? ¿Sí? Es muy importante entender que yo me conozco a través de las otras personas. Y cuando estoy mirando a un otro, ¿sí? Lo que estoy viendo me estoy viendo a mí en otra vibración, ¿sí? Entonces, es importante, más allá de que, bueno, a ver, hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? No sé, muchas veces consultan porque tienen un problema legal, y no lo pueden resolver. Bueno, una cosa es lo que yo tengo que hacer y se tiene que dedicar un profesional, ¿no? Ya sea médico, ya sea abogado, escribano, policía, ¿no? Por algo que me está haciendo el otro, el vecino, una pareja, ¿no? Un daño, un perjuicio, algo que me está haciendo, ¿sí? Eso está perfecto. Pero el verdadero aprendizaje es entender o quizás querer comprender para qué me pasa lo que me pasa. ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Sí? ¿Para qué me encontré con esta persona? ¿Para qué me vuelve a suceder esta situación? ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir, ¿no? Que, porque quizás en un momento lo espiritual había como mucha confusión, ¿no? Es decir, y me ha pasado no tener consultas de que, bueno, digo, bueno, vos no te enojás, pues esto, lo otro, ¿no? Porque con la enfermedad me doy cuenta, ¿sí? Las enfermedades no se deben a las emociones, no son emocionales por conflictos emocionales, son conflictos de percepción. Pero hay personas, ¿sí? Que empiezan a reprimir sus emociones, ¿sí? Entonces, eso hace también que a la larga puedan enfermarse por mucha carga, ¿sí? O justamente por este paradigma de que, bueno, soy espiritual y es todo paz y amor. No, no es así. Por suerte ese concepto está cambiando, ¿sí?
porque realmente nos suceden cosas en las cuales muchas veces nos saca de nuestro eje, y está perfecto, mientras lo podamos reconocer. Un día me puedo levantar re feliz y terminar el día mal, ¿no? Por ponerle un nombre. Pero eso no quiere decir que tenga que continuar con esa felicidad o con que todo está bien, ¿no? Y tampoco todo está mal, ¿sí? Entonces, es entender que, bueno, que suceden cosas y que puedo sentirme ahí arriba como ahí abajo también, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Solamente una pregunta para reflexionar. Como dije al principio, la idea no es que me crean, sino que verifiquen. Y esto es como una pregunta abierta, ¿no? ¿Será entonces que nos enfermamos porque estamos desconectados de nuestro verdadero ser? ¿Sí? Esto no quiere decir que nunca me enferme. No, yo por tener este conocimiento o por decodificar, no quiere decir que no me enferme y que no me duela nada, ¿sí? Sino que simplemente cuando me duele la panza o me sucede algo, digo, bueno, me estoy alejando de mi camino, ¿sí? Estoy teniendo una visión distorsionada, como decimos, ¿sí? Un conflicto de percepciones justamente cuando estoy viviendo una distorsión, ¿sí? Una distorsión justamente es algo que no es real, pero yo lo veo distorsionado por lo que dije antes, por la historia que tengo, por las experiencias y por no tener una amplitud de conciencia, ¿sí? Bien, entonces, la enfermedad está para informarte de algo que es inconsciente, ¿sí? Entonces yo puedo aprovechar cada vez que me enfermo, tengo un síntoma físico. En decodificación no le llamamos enfermedad, le llamamos programa biológico especial, ¿sí? Un programa biológico es respirar, ¿sí? Un programa biológico especial es cuando la función de ese órgano, ¿sí? Está, vamos a decir, alterada, por así decirlo, ¿no? O, bueno, disfuncional lo llamaría la medicina tradicional, ¿sí? Pero cuando no está de la manera en que lo conocemos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que yo puedo tomar es la enfermedad que me está informando de algo, ¿sí? Me está diciendo de algo. Entonces, tengo que escucharla, no combatirla, ¿sí? Porque si yo la estoy acallando, ¿sí? Estoy perdiéndome algo que realmente puede informarme de mucho, de cómo soy, ¿sí? Por ejemplo, en decodificación hablamos de que, bueno, cada síntoma, perdón, cada órgano, ¿sí? Cada tejido tiene un significado, como por ejemplo hígado. Si una persona, ¿sí? Viene con un diagnóstico que tenga que ver con el hígado, yo ya sé que estamos hablando de conflictos de hambruna, de carencia, ¿sí? De morir intoxicado o de morir de hambre, ¿sí? Carencia en general de todo tipo. Entonces, eso no cambia, ¿sí? El hígado trabaja eso, ¿sí? Y yo ya sé que el conflicto viene por ahí. Ahora, no es lo mismo hacer un hígado graso que tener un cáncer de hígado. Eso ya me habla del tipo de personalidad de la persona, ¿sí? Porque quizás la que tenga un cáncer va a ser un poco más devalorizada, ¿sí? Entonces, quizás la que tenga hígado graso no tenga una desvalorización tan profunda, pero sí una incapacidad o que cree que no puede lograr algo, ¿sí? Muchas veces el tema del hígado, desde la medicina china, está asociado a una emoción que es la ira, ¿sí? Y desde la decodificación lo asociamos a temas de hambrunas y muchas veces puede ser cuando la persona teme perder su trabajo, ¿sí? Es un ejemplo nada más, no es que vaya asociada a determinada situación. Como dije antes, yo puedo saber cómo lo está viviendo, el qué me lo va a decir la persona, el consultante, ¿sí? Porque esta terapia, el otro no es un paciente, el otro actúa de manera activa. Entonces, es un ida y vuelta, ¿sí? Bien, volviendo, ¿sí? Con este tema y con lo anterior, ¿no? De que la enfermedad viene a informarme de algo. Eh,
es importante, ¿no? Esta frase me gustó mucho porque dice: un ciego con su bastón blanco en medio del desierto llora sin poder encontrar su camino porque no hay obstáculos. Entonces, cuando tenemos crisis, cuando tenemos obstáculos, de alguna manera acordarse de bendecirlos, por más que no vibremos, ¿sí?, en gratitud, pero de alguna manera entender que sin el obstáculo yo no sabría por dónde ir. Y la enfermedad muchas veces es eso, ¿sí? Sé que hay enfermedades, ¿no?, donde realmente se sufre mucho, incluso algunos tratamientos son bastante abrasivos, o medicaciones que son muy caras, ¿sí? Estaría bueno que las personas puedan verlo de otro lado como para colaborar con eso, ¿no? Que no dejen simplemente la sanación para el afuera, para un remedio, para un médico, ¿sí?, para un tratamiento. Justamente esta charla es para que la persona se implique y empiece a tomar responsabilidad, ¿sí?, de para qué se enferma. Bien, entonces, ya casi terminando, en resumen y para tener en cuenta, nuestras enfermedades y síntomas físicos, ¿sí? Una cosa también que síntoma en decodificación le llamamos a cualquier cosa que a nosotros no nos permita vivir en plenitud. Y eso puede ser carencia material, de dinero, problemas de pareja, problemas de relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de un síntoma y síntoma de conciencia. Es ese juego de palabras, ¿no?, que hacemos y que es muy interesante, ¿no? Porque cuando tengo un síntoma es porque no tomé conciencia de algo. Bien, entonces se deben a un solo conflicto, ¿sí?, a un conflicto raíz, no más que nada uno. La verdad que es la combinación de varios, pero el raíz, el importante, ¿sí?, es la comunicación. No solamente la comunicación verbal, ¿sí?, porque nos comunicamos de diferentes maneras, sino todo tipo de comunicación, ¿sí? Y acá me gusta porque me gusta mucho el sentido o el significado, mejor dicho, etimológico de las palabras, ¿no? Y comunicación es como única acción, ¿sí? O una acción en común, ¿sí? Y la única acción en común que deberíamos tener todos es el ser, ¿sí? Pasa que nos identificamos con nuestro trabajo, nos identificamos con lo que nos pasa, con nuestras emociones, con nuestras experiencias y nos olvidamos realmente de lo que somos. Entonces, esa identificación te lleva justamente a no ser. Bien, es la culpa por no poder perdonarnos, el rencor por no poder perdonar a los otros y el miedo por no creernos capaces, lo que nos mantiene en la enfermedad, ¿sí? Bien, como les dije antes, iba a hablar un poco de lo que son las emociones, ¿sí? Desde el lado de la decodificación y cuál es la función biológica que tienen, ¿sí? Entonces decimos que son nuestros recursos, ¿sí? Emoción, energía en movimiento, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de 5 emociones base. Después se desprenden determinadas, puedo decir tristeza, angustia, ¿no? Es sinónimo, ira, bronca, miedo, pánico, ¿no? Pero bien, en definitiva son 5. Entonces, la ira me lleva a la acción, ¿sí? A destruir, que yo puedo, destruir a alguien, a algo en el afuera, ¿no? Porque esa ira se apodera de mí, o realmente lo que puedo hacer es destruir eso, ¿no? Y realmente poder construir algo, ¿no? Esto es abstracto, ¿no? Lo que voy a hacer es dejar de estar en la queja, ¿no? Y justamente utilizar la ira para que me dé justamente ese empuje para pasar a la acción, ¿no? Entonces yo elijo, o con esa ira me vivo quejando, vivo despotricando contra los otros, me peleo con todo el mundo, o realmente utilizo esa energía de la ira para hacer un proyecto y enfocarlo ahí. Es diferente. Y no hice nada con la ira, porque la escuché, la sentí, y simplemente lo que hice fue canalizarla, ¿sí? Y ponerla en algo que es constructivo, ¿sí?
y de alguna manera es para el bien mayor, para mi bien mayor y el bien mayor de todo el mundo, ¿sí? Lo mismo con la tristeza, me lleva a la reflexión, ¿sí? Justamente la tristeza tiene el sentido biológico de aislarme, ¿sí? Yo me aíslo para no repetir el error, para pensar sobre lo que hice, qué es lo que salió mal, ¿no? Es decir, para la reflexión en sí. Bien, entonces, escuchando cada una de las emociones me va a llevar a hacer algo en particular, ¿sí? El miedo es una inseguridad, incertidumbre que favorece la tendencia a la protección y a estar alerta, ¿sí? Entonces, a mí el miedo puede paralizarme o, por el contrario, a algunas personas el miedo lo que hace es que tomen decisiones apresuradas, ¿no? O que tomen decisiones que pueden desembocar en resultados no tan buenos. Entonces, está bueno entender que el miedo lo que hace es estar alerta. Si yo, por ejemplo, me voy a un país desconocido y nuevo y tengo miedo de andar en la calle, es justamente, no voy a dejar de salir, sino que voy a salir y voy a estar alerta. ¿Por qué? Porque necesito aprender cosas nuevas, ¿sí? Voy a protegerme porque quizás no sé cómo son las cosas ahí, ¿sí? Entonces, el miedo quizás es el que más paraliza, ¿no? Porque entre la ira, que es un poco más de pasar a la acción, el miedo muchas veces paraliza. Bien, y después tenemos el asco, ¿sí? Que también es una emoción. Una cosa es emoción y otra cosa es sentimiento, ¿sí? Cuando hablamos de emoción, son estas. Muchas veces la confunden, ¿sí? Un sentimiento es un pensamiento revestido de emoción. Es decir, yo puedo sentirme defraudada, pero eso no es una emoción. Ahora, detrás de la emoción que hay detrás de sentirme defraudada puede ser la tristeza, ¿sí? O el miedo, qué sé yo, o la ira. Pero el sentimiento no tiene nada que ver con la emoción. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una es la interpretación de lo que yo hago con esa emoción. Como dije el ejemplo de antes, yo puedo sentirme defraudado, ¿sí? Es verdad, es mi visión, es mi percepción, ¿sí? El tema es que la emoción que está detrás de eso es tristeza, pero es diferente. Suelen confundirlo con esto, ¿sí? Eh, muchas veces con las sensaciones físicas, esto lo veo más en las regresiones, ¿sí? Que bueno, se le hace una pregunta para que la persona vaya, no a ese momento, o en cualquier ejercicio de hipnosis, ¿sí? Digo regresiones porque se utiliza mucho la hipnosis ericksoniana. Entonces, a ver, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Y esto está como muy confundido. Y bueno, justamente porque no tenemos educación emocional, es que no sabemos lo que es un sentimiento, lo que es una emoción, un pensamiento, decimos que no tenemos intuición, ¿sí? Un montón de conceptos para mí erróneos. Eso, con conceptos erróneos, es eso lo que tiene que ver la ignorancia, ¿sí? La ignorancia son conceptos erróneos. Eh, la inocencia tiene que ver con ausencia de información, ¿sí? Y la sabiduría tiene que ver con llevar a la práctica, ¿sí? Los conocimientos. Una cosa es saber y otra cosa es ponerlos en práctica, ¿sí? Bien, entonces, continuando con esto, el asco es un disgusto que me lleva a protegerme de una amenaza o peligro, ¿sí? Eh, puede tener como la función del miedo también, mantenerme alejada de eso, ¿sí? Lo que pasa es que esto es más una emoción, ¿sí? Más por los animales, ¿no? De alejarse a determinados, recuerden que estamos con biología, que está basado en biología, y el asco lo que lleva también es a los animales a no comer determinados frutos para no morir envenenados, ¿sí? Nosotros, para el asco es otra cosa para nosotros, ¿sí? Bien, y la última es la alegría, que tiene la función de recompensa, cuyo objetivo es poder repetir dichas ventajas. Es decir, cada vez que yo me siento alegre, ¿sí? Que a veces lo puedo decir como que estoy feliz, ¿sí? La felicidad es un estado. La alegría lo que hace es justamente que yo pueda generar más, ¿sí? Justamente de esos estados, que alimente esos, ¿no? Bien, como dice acá, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas, ¿sí?
Hay algo acá, voy a hacer un paréntesis, y es muy importante cuando hablaba, ¿no?, de sentimiento, emoción, ¿no?, de poder hablar también en primera persona, cuando a mí me sucede algo. Esto nos pone totalmente, como decíamos antes, responsables, porque no es lo mismo decir que tal persona me hizo algo a tal persona hizo algo y yo me sentí de tal manera. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo responsable de mis emociones, de mis pensamientos y de mis sentimientos. En cambio, de la otra forma, lo que estoy haciendo es echando la culpa en el afuera. Entonces, como la culpa es del afuera, si no cambia el afuera, yo me quedo igual y no aprendo nada. ¿Sí? La conciencia no quiere eso. ¿Sí? Entonces, es importante empezar a hablar, aunque sea hacer este cambio en el lenguaje, ¿sí?, que lo que va a hacer es posibilitarme que me haga dueño y me haga responsable, ¿sí?, de lo que pienso y de lo que siento. ¿Sí? Vivimos haciendo un montón de juicios. La idea no es dejar de hacerlos. La idea es que digas, bueno, yo utilizo mucho mi opinión, yo pienso, ¿no? Como decir, bueno, lo veo así, no lo puedo ver de otra manera, ¿no? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y esto lo harías así o por qué lo ves así? Yo creo que así está bien. No sé, hasta mi conocimiento, ¿no? También puedo estar expresando un límite, hasta ahí llego con mi conocimiento, ¿no? Hasta acá yo creo que sí, yo creo. Entonces, estás como poniendo también, haciéndote responsable de lo que decís. No como algo en el afuera, ni que está bien, ni que está mal, no, así lo veo yo, es por lo que aprendí. Bueno, quizás lo pueda ampliar si es que no me sirve. ¿Sí? Porque la idea no es dejar de tener creencias. La idea es dejarlas de tener cuando ya no me sirvan, ¿no? Es decir, no apegarme a valores y fundamentos, sino poder crecer, ¿sí? Crecer, ir cambiando. Esa es la idea. Bien, para cerrar ya, bueno, un proverbio árabe, ¿sí? Quien quiera hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa, ¿sí? Bueno, y un poco también la definición de Carl Gustav Jung, que dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre, ¿sí? Entonces, acá podemos ver claramente que la sanación no es solamente a nivel físico, ¿sí? Que estamos hablando del alma, del ser, ¿sí? Y que estamos muy lejos, como decía antes, de lo que realmente somos, ¿sí? Entonces les dejo como algo pensando, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Bien, y lo que no puedes hacer, puedes comenzar a hacerlo, lo que no puedes ser, puedes comenzar a hacerlo. Es decir, nunca es tarde, ¿sí? Bien, entonces, estos son mis datos. Bueno, quiero agradecer por este tiempo. A mí realmente me gustaban estas charlas, seguramente vaya a subir más. Y nada, hago consultas de manera presencial, estoy en Dijon, ¿sí? Y si no, a través de Zoom o videollamada de WhatsApp. Hay algunas cosas que hago que están muy buenas hacerlas presenciales y otras se pueden hacer. Pero bueno, aquí les dejo todo esto. Bien, bueno, muchas gracias.